Apacienta mis ovejas. Lección 4. Relacionamientos sociales. El propósito de la lección de esta semana es que toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. La lección la dividiremos en dos partes. La primera es menester obedecer a Dios y la segunda, el corazón de la iglesia. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos, tan frágil, tan ignorante y tan propensa a equivocarse de la naturaleza humana que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca importancia, cuando si pudiéramos abrir los ojos veríamos que de ello dependen importantes resultados para el bien o para el mal. Iniciemos con la primera parte. Es menester obedecer a Dios. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellas como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas están en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Una así dice Jehová no ha de ser puesta a un lado, por una así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada sobre la diadema de cualquier potestad terrenal. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, la Biblia toca temas muy relevantes para este tiempo final, tales como la relación de los cristianos y el gobierno. Apocalipsis 13 habla de ese tiempo en que obedecer a los poderes políticos significará desobedecer a Dios. En tal caso, la decisión que debemos de tomar es muy clara. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adore, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia nos es concedido a todos a fin de que nos preparemos para ese momento. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará sus conciencias. Y aun en el caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrados a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Debiéramos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que la riqueza, los honores, las comodidades y las amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar y no dejarnos absorber por los intereses mundanos. El Señor puede darnos este tiempo que necesitamos quitando nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. El tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Resulta muchas veces que los peligros que esperamos no resultan tan grandes como los habíamos imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En ese tiempo de tribulación,
cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo su trabajo en el propiciatorio, en el santuario celestial, por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado del cual Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en la cual deben encontrarse todos los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos de separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. El apóstol Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, por la cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. El acto capital que coronará el gran drama de engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como culminación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varios puntos de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Sana las dolencias del pueblo, y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que insisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a obedecer a los ángeles que le fueron enviados por Él con la verdad con respecto a este asunto. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que Jesús vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segunda venida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24:27. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. No se puede imitar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Continuemos con la segunda parte, el corazón de la iglesia.
Así también vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no conocen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 1. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas de una manera sabia, dándole honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que lo hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia de Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de sus 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansia los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Al amparo del humilde hogar, participaba de las experiencias de nuestra suerte común. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Los primeros años de la vida del Salvador son más que un ejemplo para la juventud, son una lección y debieron alentar a los padres. Los deberes para con la familia y para con los vecinos constituyen el primer campo de acción para aquellos que quieren empeñarse en la elevación moral de sus semejantes. No hay campo de acción más importante que el señalado a los cuidadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y de las madres. Los jóvenes y niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad, y lo que estos jóvenes y estos niños serán depende del hogar. A la falta de buena educación doméstica se puede achacar la mayor parte de las enfermedades, así como de la miseria y la criminalidad, que son la maldición de la humanidad. Si la vida doméstica fuera pura y verdadera, si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a sus peligros, ¿qué cambio experimentaría el mundo? Se realizan muchos esfuerzos y se dedica mucho tiempo, dinero y trabajo casi sin límites a empresas e instituciones destinadas a rehabilitar las víctimas de los malos hábitos. Y aún así, todos los esfuerzos resultan insuficientes para hacer frente a la gran necesidad. Cuán mínimos son los resultados y cuán pocos son los que se regeneran de una manera permanente. Son muchísimos los que aspiran a una vida mejor, pero carecen de valor y resolución para librarse del poder de los malos hábitos. Retroceden ante el caudal de esfuerzos, luchas y sacrificios exigidos, y su vida zozobra y se malogra. Si aún los más brillantes, los de más altas aspiraciones y más nobles facultades, los que están capacitados por la naturaleza y por la educación para desempeñar puestos de confianza y de responsabilidad, se degradan y se pierden para esta vida y para la venidera. Para los que se enmiendan, cuán ruda la lucha para recuperar la dignidad perdida, y durante toda su vida con la constitución quebrantada, la voluntad vacilante, la inteligencia embotada, el alma debilitada muchas veces retrocede y recoge el fruto del mal que sembró. ¿Cuánto más se podría llevar a cabo si se arrostrara el mal desde un principio? Esta obra depende en mucho de los padres
en los esfuerzos que se hacen para retener los avances de la intemperancia y de otros males que carcomen como cáncer el cuerpo social. Si se diera más atención a la tarea de enseñar a los padres a formar los hábitos y el carácter de sus hijos, resultaría 100 veces mayor el bien obtenido. El hábito, que es una fuerza tan terrible para el mal, puede ser convertido por los padres en una fuerza para el bien. Tienen que vigilar el río desde sus fuentes, y a ellos les incumbe darle muy buen curso. A los padres les es posible echar para sus hijos los cimientos de una vida sana, de una vida feliz. Pueden darles en el hogar la fuerza moral necesaria para resistir a la tentación, así como valor y fuerza para resolver con éxito los problemas de la vida. Pueden inspirarles el propósito y desarrollar en ellos la facultad de hacer de sus vidas una honra para Dios y una bendición para el mundo. Pueden enderezar los senderos para que caminen en días de sol como en días de sombra hacia las gloriosas alturas celestiales. La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano debe ser una lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien y para el bienestar del mundo. Mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. Hay otros muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Nuestras relaciones sociales no debieran ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por las enseñanzas de su santa palabra. Decidamos hoy, tanto como padres e hijos, hacer de nuestro hogar un pequeño cielo en la tierra, y que su influencia ejerza sobre los demás el valor y la decisión de ponerse de parte de Dios en el tiempo de crisis que ya está casi sobre nosotros, y cantar: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Posara yo en palacios corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar.